Hola amigos que nos puedan estar mirando. Empezamos una nueva emisión junto a Marco, que esta sería la continuación de la emisión anterior, ya que habíamos quedado de que íbamos a hablar sobre la constitución de los pueblos libres de Iberia. ¿No es así, Marco? Eh, Sí, saluda a la así es. gente que... Muy buenas tardes, Sebas. Muchísimas gracias por invitarme otra vez a tu canal. Y Ujú. para mí es una entrevista de lujo, como siempre, pues porque por tu calidad humana y por tu sensibilidad, capacidad de Gracias, Marco. sintonía. Muy bien, muchas gracias. Y creo que a todos nos gustó lo que lo vimos, al menos la emisión anterior. Entonces, Marco, si quieres, podemos empezar de lleno con las preguntas que preparé. Y la gente también puede hacer preguntas. Eh, ¿Qué es una constitución? Para la gente que está un poco perdida en este asunto. Eh, si nos podrías orientar. Ujú. Sí, muy bien. Pues incluso según la propia Constitución que yo he compilado, porque también quiero decir como introducción de que esta Constitución no es que la haya redactado yo solo, sino que es el resultado de decenas o cientos casi diría, de debates a lo largo de 15 años. Ujú. Entonces es como un filtro, yo he funcionado de filtro de todos estos debates, pues un poco poniendo en orden todo aquello que iba surgiendo. Entonces, en el artículo número 1 se define, en esta propia Constitución, el artículo número 1 define lo que es una Constitución. Dice, Ajá. ¿sí? Lo voy a compartir. Sí, el artículo número 1 dice, una constitución es el conjunto de leyes aprobadas por la asamblea de vecinos de un pueblo que se redacta y se publica para conocimiento de residentes y visitantes. Es Ujú. decir, es el conjunto de leyes que organizan a un pueblo. Pero claro, la pregunta siguiente es, ¿qué es un pueblo? Y realmente las únicas constituciones que se pueden considerar populares y no estatales o institucionales son aquellas constituciones que se redactan por un pueblo de máximo 100.000 habitantes. Porque si un pueblo tiene más de 100.000 habitantes, deja de ser un pueblo, es una ciudad, y entonces ya ahí se pierde la soberanía popular y no estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de otra cosa, es más bien una capital, una ciudad que suelen estar muy controladas por el gobierno de turno, ¿no? Por el Estado central. Entonces, un pueblo siempre va a ser menor de 100.000 habitantes eh, y con una baja densidad de población. Pues eso sería un pueblo. Todo lo demás no se trata de un pueblo y no podemos hablar de soberanía ni de democracia. Entiendo. Muy bien. Bueno, ahí está en pantalla el artículo que citaste, que es el número uno, que lo define. Y la siguiente pregunta es, ¿se podría vivir bien sin una constitución? ¿Es necesaria realmente o no? Marco. Pues vamos a ver, si no hubieran leyes, a ver, lo que sí que es verdad que ocurría antiguamente es que las constituciones no eran escritas, eran orales. Eh, Tomamos en cuenta de que por ejemplo, las constituciones solían ser orales porque no había una literatura todavía. Antes del 500 antes de Cristo, la literatura no estaba ni mucho menos extendida y la literatura se circunscribía a transacciones económicas y leyes, unos tratados. Esas eran las primeras formas de literatura. Y apareció en los imperios, las primeras constituciones escritas y en algunas ciudades ya importantes, en algunos pueblos importantes. No obstante, en las primeras leyes no eran escritas, eran de tradición oral. También tengamos en cuenta que antiguamente la gente tenía una memoria muchísimo mayor que la que tenemos actualmente, porque ellos, toda su cultura era oral. Entonces podían saber poemas larguísimos, como por ejemplo el de la Ilíada, se lo podían saber de memoria. Un Ujú. poema que dura horas de recitado, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una capacidad memorística muy diferente a la actual.
y ellos tenían las constituciones, las leyes las tenían en su cabeza y en su mente. No obstante, cuando estalló la literatura y la gente ya se fiaba más de los libros que de las palabras, pues se empezaron a escribir, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no hubiera? Si siempre han habido, es decir, no creo yo que haya ningún pueblo, ni ninguna tribu incluso, que haya existido sin una codificación mínima de unas leyes, ya sea de forma escrita o de forma oral, ¿de acuerdo? Porque si no estaríamos hablando de la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte. Claro. Algunos códigos, hasta en las mismas cárceles ya se empiezan a armar códigos de conducta y tú, hoy rompiste los códigos de la cárcel y claro, yo Es creo que que es hasta, algo natural. sí, incluso los animales, decimos la ley de la selva, pero es que incluso los animales tienen sus códigos, aunque sean no escritos, pero lo tienen en la mente, esos códigos, ¿no? Y así empezaron las leyes que se llaman las leyes naturales, ¿no? Y de alguna forma una constitución lo que tiene que hacer es reflejar esas leyes naturales al máximo, sin meterse en la vida privada. La vida privada no es competencia de los estados, solo es competencia de los gobiernos y de las leyes lo que es la actividad pública. La actividad privada debe ser completamente libre, debe respetar. Entiendo. Muy bien. ¿Y por qué decidiste redactar la Constitución de los Pueblos Libres de Iberia? Sí, pues mira, sí, esto nació porque con mis amigos de juventud, no sé, tendríamos 15, 16 años, ¿no? Cuando empiezas a preguntarte cosas de este estilo, pues, cosas importantes, realmente, pues estábamos hablando siempre durante horas en la cafetería, tomando unas cervezas o cenando, hablábamos de política, casi siempre, salía el tema de la política. Y entonces realmente llegábamos a grandes soluciones, a grandes disquisiciones, ¿no? Lo que ocurre es que nunca apuntábamos nada, todo quedaba en el aire. Y a la siguiente sesión, o a la siguiente banquete, el siguiente simposio, volvíamos a hablar y si se añadía gente nueva, debíamos volver a repetirlo todo, todas las leyes, ¿entiendes? Entonces esto causaba un poco de lentitud en el proceso de ir aprendiendo política y sacando buenas conclusiones. Entonces yo lo que hice fue decidir el hecho de empezar a escribir estas notas, ¿no? Empezar a escribir notas de todos aquellos debates. Y se me ocurrió la idea pues, de escribir también, leyendo a Platón, leyendo su República, pues me inspiró muchísimo en hacer una auténtica constitución de los pueblos libres, una constitución que reflejara auténticamente el sentir humano. Y bueno, pues lo empecé con esa edad, ¿no? Unos 15, 16 años, ahí están las primeras notas, y hasta el día de hoy pues se ha ido elaborando. Creo que con bastante sentido común. Muy bien. ¿Y por qué no te bastó la Constitución vigente española? ¿Por qué no te quedaste con esa? ¿O qué? ¿O por qué? No sé si se entiende. Sí, bueno, es una constitución que está creada por lobbies. Es decir, es una constitución resultado de lobbies políticos, de lobbies empresariales, que quieren su trozo del pastel, ¿no? Lo que fue la Constitución española, el régimen del 78, fue un aplacar los ánimos de todas aquellas agrupaciones, asociaciones que estaban luchando por su pedazo de poder, ¿no? Los partidos políticos son una especie de lobbies, ¿no? Al final los partidos políticos no son otra cosa que mercaderes de influencias y se venden al mejor postor. Claro. Estamos hablando que es una constitución que no sirve, que no es popular, se ha creado por una élite política, financiera, y que por lo tanto no tiene ningún tipo de legalidad y en realidad es papel mojado, ¿no? Todos los que están llevando a cabo estos están incurriendo en graves crímenes. Entiendo. Está mal hecha, es corrupta, tiene un montón de fallos. No te ibas a quedar contento con eso. Entonces la Claro, siguiente... es una constitución centralista, que entiende el pueblo como es decir, que no respeta a los pueblos. En realidad no respeta a los pueblos porque considera que España es una nación y que no hay más naciones dentro de España.
Ujú. Que España sea una nación no implica que no puedan haber más naciones. Igual que Europa es una nación y España sigue siendo una nación, no se contradicen en nada, porque son esferas diferentes. Entonces, Ujú. igual que en un cuerpo sano se respeta cada una de las células, se respeta la autonomía de cada una de las células, y si no aparece la enfermedad no es Ujú. otra cosa que una desintegración de la autonomía de las células, cuando las células empiezan a romperse, empiezan a enfermarse. Pero por eso mismo, ¿no? Porque se vea amenazada su integridad. Y ocurre lo mismo con las comunidades humanas. Si no respetamos todas las esferas de soberanía, está desde el individuo hasta la nación, pasando por la familia, los pueblos, incluso las comarcas, si no respetamos todas estas esferas de soberanía y de interacción de unas con otras, pues surge la enfermedad, ¿no? Y esto es lo que ocurre pues, con esta constitución, como todas las constituciones centralistas, que lo que provocan son cánceres, tumores, pues, congestiones, inflamaciones, todo tipo de desórdenes Y públicos, conflicto, sí, sí. pues de todo Eh, tipo, sí. entonces, ¿en qué te basaste? Esto ya lo dijiste un poco antes, pero ¿en qué te basaste para redactar la Constitución? Para la gente que piensa, ¿y este de dónde apareció? ¿Por qué se puso a redactar una Constitución? ¿Quién es? Sí, claro. Bueno, yo empecé ya desde muy joven a preocuparme por la política. De todas formas, yo siempre, bueno, he sido músico también, he hecho música, he escrito gramática, una gramática española nueva. He escrito también diálogos filosóficos, ensayos filosóficos y literarios. He hecho un diccionario. Tengo muchísimas obras que están publicadas en mi página, en mi blog creatumejortú.com. Ujú. Y aparte, pues esta es una de esas obras en las que yo me embarqué, como, pues, te digo, desde joven, y sí que a lo mejor mi primera motivación fue a leer pues esto, ¿no? La República de Platón, que me interesó mucho, y luego también las leyes de Platón. El libro, uno de los libros póstumos de vejez, del grandísimo filósofo Platón, eh, que son las leyes, y dije, pues sería genial que Platón se hubiera atrevido a hacer una constitución, ¿no? Él Ujú. estuvo a punto, yo creo que él estuvo a puntito de hacer una, y yo creo que se vio sobrepasado por el trabajo, porque como digo, después de 15 años de trabajo, de lo que me ha costado hacerlo, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Me imagino, me imagino. Entiendo. Entonces, en obras clásicas de la antigua Grecia, tu conocimiento que veo que era una persona poco habitual, la gente bueno, en tu vida es un poquito diferente al menos a la mayoría de la juventud que va a emborracharse a la, al bar de tú te has puesto a estudiar bastante. Entonces hay que apreciar aquello. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo te tomó hacerla? Ya me dijiste que 15 años. ¿Y es aplicable en todo el mundo? Y de no ser así, ¿a quién va dirigida la aplicabilidad de esta constitución que propones? Sí, mira, Sebas, esta constitución es aplicable, yo creo, a casi todos los países del mundo. Está hecha para que se aplique en todos los países del mundo, efectivamente con las adaptaciones que merezcan a cada lugar. Por ejemplo, aquí se menciona la península ibérica y las zonas, las comarcas de Iberia o España, que es lo mismo, ¿no? Ujú. Eh, pues sería cambiar esos nombres, por ejemplo, pero por lo demás, yo diría que, es que todo se podría aplicar a cualquier nación del mundo sin problemas. Sí. Lo único, a lo mejor, tal vez la descripción de las casas, ¿no? De las fincas, porque claro, aquí las fincas se describen al estilo mediterráneo. Supongo yo que si se tienen que adaptar a una zona de muchísimo frío o de muchísimo calor, pues variaría un poco la infraestructura, vamos a decir, de las casas. Pero bueno, esos son detalles mínimos que igualmente, como digo, se pueden modificar, porque esta Constitución lo que sí respeta es la soberanía popular.
Entonces, lo que sirve es de modelo. No es una constitución que se vaya a aplicar a sí mismo, en absoluto, sino que sirve de modelo, de estructura, para que cada pueblo se organice la rehaga, vamos a decir, ¿no? o la complete a su manera. Porque cada pueblo debe tener su constitución propia, genuina y hecha para su... Además, que tienen que votar, es decir, esta constitución está hecha para que las asambleas de cada pueblo la voten, la confirmen y la modifiquen en todos los puntos que crean que tienen que ser modificadas. Pero sirve como una base donde todos los pueblos, en asambleas de pueblos de menos de 100.000 habitantes, pues en esas asambleas se puede votar esta constitución, se puede modificar los artículos y tendría toda la validez, yo creo que tendría toda la validez legal, que debería ser respetada por todos los residentes y visitantes. Muy bien. Entonces, ¿en qué condiciones es factible aplicar la Constitución de los Pueblos Libres de Iberia y en cuáles no? No sé si se entiende a lo que voy. Te refieres a las condiciones ambientales, ¿no? De cómo Sí, está por ejemplo, si yo quiero aplicar la Constitución entre los vecinos que estamos acá en un edificio, ¿será posible o ahí no es posible? No, porque un pueblo se define como pueblo lo que es a nivel geográfico, a nivel físico, se define como, sí, como una aldea o varias aldeas, están unidas con unas instituciones, unas asambleas que están localizadas físicamente en una acrópolis o varias acrópolis, es decir, túmulos o colinas que se destaquen un poco por encima para que sirvan también de atalaya, de visión de cómo está, de si se acerca algún enemigo incluso. Una zona de aldeas, como digo, que sería la zona habitada, y una zona de pastos, una zona de cultivos. Eso es un pueblo, aparte de los 100.000 habitantes, que era una definición demográfica. Ahora, si hacemos una definición topográfica, pues constaría de esto. Lo siento. Está bien, entiendo. Se ha pisado la agüita por el pueblo. Sí, no te preocupes. Recupérate y entiendo que habría que entonces tener terrenos para construir toda esta infraestructura que requiere la Constitución. ¿Sí? No se puede hacer en cualquier sitio, no sería factible de esa manera. Efectivamente, debería ser, pues por ejemplo, pueblos abandonados, como aquí en España, que hay muchísimos pueblos abandonados, pues sería cuestión de repoblarlos con un mínimo de 1.000 personas. 1.000 personas es el mínimo para conformar un pueblo. ¿Y por qué 1.000? Porque son 500 las personas que se necesitan para cubrir todos los gremios laborales. Una de las asambleas más importantes, porque esta constitución es policrática, significa que se compone el poder de varias asambleas, no de una sino de 5. Y una de las asambleas más importantes son las cortes gremiales. Las cortes gremiales convocan en asamblea a todos los maestros de cada oficio, que son los más votados en cada gremio. Esos se reúnen y hacen los presupuestos del Estado, ¿no? Las campañas de cada gremio, y ahí se votan y se hace todo la economía, la planificación. Esto es una economía que se llama comunal. Luego hay otra economía, que es la economía privada, de libre mercado, que esa es totalmente libre, donde el Estado no interviene para nada. Ni en los contratos, ni en impuestos, ni en ninguna regulación de ningún tipo. Eso es la economía privada. Pero el Estado crea una economía comunal, que es la básica, vamos a decir, para que el Estado subsista. Aparte, para que esté, vamos a decir, a resguardo de las inclemencias del libre mercado, ¿no? Entonces es un sistema mixto, es un sistema de economía que tiene una economía de funcionarios, vamos a decir, de que el Estado provee,
Y luego tiene el mercado libre, que es completamente libre, sin ningún impuesto, ¿no? Ajá. Y como decía, pues el mínimo son 1.000 personas porque son 500 las necesarias para cubrir los gremios laborales, que son los que producen la economía del Estado, y sus respectivas parejas, ¿no? Entonces, 500 por 2, 1.000. Eso serían 1.000 personas lo mínimo para fundar un Estado, Entiendo, un pueblo. entiendo. Entiendo. Entonces, una vez que se cumplieran todas estas condiciones, ya sea de terreno, de infraestructura, de las personas, eh, ¿cómo se financiarían estos derechos en esta constitución? Que es una parte crucial de la constitución, o si no es una hoja en blanco que no sirve de nada si no hay manera de financiarlo. Eso ¿Cómo es, funcionaría un poco todo este engranaje, Marco? claro. Sí, esto es muy interesante. Lo más importante es que se dé valor a lo que realmente tiene valor, ¿no? Y en este caso sería, yo creo, los alimentos y los enseres, los útiles, las herramientas, ¿no? Yo creo que con estas dos cosas podríamos decir que todo el mundo, incluso la casa, vamos a decir, ¿no? La casa, la comida y las herramientas. Esas deben estar cubiertas. El Estado debe proveer de ellas como un sustento básico, ¿no? Y el pago, entonces, el pago se realiza a través de especias. Por ejemplo, se establece un horario laboral de 5 horas al día durante 5 días a la semana, que son 25 horas semanales. Eso es lo que se requiere para cobrar a final de la semana un lote de comida de varios alimentos, composición de estos alimentos, pero que tenga un poco de todo tipo de alimentos, y que pesa 50 kilos. Se entregan 50 kilos a casa de cada agremiado que haya cumplido esa semana laboral 25 horas. ¿Entiendo? Eso se financia, vamos a decir, con eso la gente tiene, luego hay una jubilación que para los agremiados de los gremios relativos a la milicia, a la milicia comunal, que es el ejército, vamos a decir, pero el ejército de ciudadanos en armas, los que han trabajado en esos gremios se jubilan a los 20 años. Y los demás 5 años reciben una jubilación. Y la jubilación consiste en medio lote semanal, que son 25 kilos de toda esa comida variada. En los lotes se pueden añadir monedas, plata. Ujú. Que las monedas oficiales, vamos a decir, tienen que ser de plata pura y que reflejen su valor en plata auténtico, ¿no? Si son 75 gramos de plata, si son una moneda de 3 gramos, una moneda de 10 gramos, que sea pura, que no esté mezclada con nada, para que siempre mantenga su valor. Y esas monedas se pueden también poner en los lotes a todo el mundo por igual, por supuesto, y con un valor equivalente a lo que sería el alimento por el cual se sustituye. Pero eso lo harían las cortes gremiales, las asambleas lo decidirían en el caso de que se necesitara liquidez. Si se ve que en el libre mercado falta moneda, que a la gente le falta moneda para hacer sus comercios, pues se inyecta la moneda necesaria. Por ejemplo, se pueden inyectar 10 monedas de plata a todos los lotes. Y con eso se regula la liquidez y se regula el valor de la moneda. Entiendo. Entiendo, entonces habría una moneda propia, la gente te trabajaría, recibiría sus canastas familiares, se pagaría sobre todo con comida y con plata, que serían las cuestiones de valor intrínseco real y que no hay margen a la especulación. Exacto. Entonces, bastante distinto a lo que hay hoy en día. Sí. Entonces, ya que hiciste referencia a esas cortes gremiales, que a la gente, o por lo menos a mí, me puede hacer alusión a como a los congresos, a los políticos de ahora, eh, cu- ¿cuáles serían las ventajas de basarse en esta constitución? Porque me imagino que, por ejemplo, una de ellas sería que todo eso político, no sé si se podrían llamar así, de las cortes gremiales, sería gente capacitada para el cargo, o cuáles serían las ventajas, mayores ventajas que le ves tú a esta constitución
Marco. Bueno, una de las ventajas más importantes es que pues todos tendrían derecho a participar de la asamblea, ¿no? Como estamos hablando de órganos de poder soberano muy Ujú. pequeños, de menos de 100.000 habitantes, pues claro, ahí ganaría muchísimo peso la personalidad de cada uno. Cada Mm, individuo tiene más valor, no como ahora que el valor de los individuos está tan difuminado, ¿no? En millones ujú. y millones, entre la masa. Entonces, claro, estaríamos hablando que ahí ganaría muchísimo prestigio el individuo, la personalidad de cada uno y se notaría, es decir, los individuos y sus decisiones tendrían efecto en la vida real, lo cual es muy interesante. Por otro lado, la tierra dejaría de venderse, de comerciarse con la tierra, porque en esta Constitución uno de los artículos más importantes es el de la prohibición de la especulación con la tierra, de la venta y el alquiler. Bueno, el alquiler sí, pero lo que se entiende de la tierra es que es un... Bueno, aquí lo tenemos. Si quieres ir, por ejemplo, a... Ujú. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, vale. Si vamos a la página número 19, Sí. el artículo número 45, Ya. Acá. aquí dice, los ríos, montañas, mares, lagos, los 5 elementos, tierra, agua, aire, fuego y éter, que originan y sustentan la vida, son sagrados y no deben ser alterados, ni interrumpidos con presas ni contaminados, en el decurso de las generaciones, quedando excluidos del comercio y la propiedad privadas. El pueblo, mediante asambleas, organiza el territorio, sin transacción comercial en el proceso. Y abajo se hace un diagrama de lo que serían los tipos de propiedad. Yo creo que estos son los tipos de propiedad naturales, ¿vale? Son la propiedad divina, vamos a decir, que son los elementos, la tierra, el agua, el aire, la naturaleza, vamos a decir, eso es una propiedad divina, si es que tiene que ser propiedad de alguien. Luego tenemos la propiedad comunal, sería la propiedad del pueblo, serían las infraestructuras, los recursos y bienes populares, está cedida al individuo en usufructo, es decir, que no es que sea propietario propiamente, sino que está cedida al individuo. Igual pasa con la propiedad divinal. Como vemos, la propiedad divinal está cedida al pueblo en usufructo, es decir, que no es que sea el pueblo propietario de esos elementos, sino que puede participar de ellos en usufructo. Y lo mismo pasa con la propiedad comunal, ¿no? Y ya la propiedad privada, que es todo lo demás, ¿eh? Todo lo que no sea infraestructuras, recursos o accidentes naturales, pues es la propiedad privada, que ahí es donde está en verde y se facilita el libre mercado, comercio, la propiedad privada, ¿no? Es el libre mercado. Y todo lo demás que no es propiedad privada, pues debe evitarse su comercio, por supuesto, porque no es propiedad privada. Entonces la tierra no debe ser propiedad privada y no debe comerciarse con ella, sino que deben ser las asambleas las que organicen las casas, las fincas, ahí en el pueblo, que por cierto se evita a toda costa que las casas estén pegadas unas con otras, sino que se declara por dignidad, todas las personas deben tener una finca con su terreno suficiente para alimentar, para dar sustento a la familia que viva en esa finca, Ujú. y lo que haya en esa finca y lo que tenga la persona en su posesión, en su cuerpo, eso es la propiedad privada. Pero Ujú. todo lo demás no puede ser propiedad privada. No puede ser que las casas se vendan, porque están en un terreno, están en la tierra, y esas casas se pueden realquilar, las habitaciones, por ejemplo. Cuando el Estado te ofrece una casa, que por cierto, eso es un derecho, que las casas no se pagan, o sea, los ciudadanos no pagan por su casa, sino que las tienen en derecho. Y todo esto está organizado, o sea, está organizado de forma de que sea justo, ¿no? Los que llevan más tiempo en el pueblo, pues, y además que tengan a los padres que han nacido en el pueblo, pues tienen preferencia en la adjudicación de una casa que el que acaba de llegar, eso es lógico, ¿no? Pero el que Sí, acaba de llegar, claro, pero el que acaba de llegar también puede acceder a una casa si es que hay casas libres. claro. Puede tener esa casa en usufructo, pero no en propiedad. Y esa casa en usufructo sí que puede alquilar las habitaciones.
que no puede hacer es alquilar la casa y marcharse y no ser responsable. Es decir, alquila las habitaciones y es responsable de lo que pase en esa casa. Pero sí puede alquilar habitaciones. Ya. No puede vender y Ent- comprar la casa. Lo que me parece que está sucediendo ahora, de que se compran y venden terrenos, es que, vamos, está bien, ¿no? Sí, no, te entiendo y estoy de acuerdo que son recursos limitados y hay que ver, hay que hacerlo de la manera más inteligente posible. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de basarse en esta constitución? En resumen, sería, eh, no sé, la contacto con la naturaleza quizás estaría más saludable. ¿Cuáles serían las mayores ventajas, Marco? Repitiéndote la Claro, misma pregunta. Ujú. sí, sí, es que hay muchísimas ventajas. Sería es muy largo de exponer, pero por ejemplo, claro, al evitarse todo tipo de combustiones y explosiones y todo Ujú. tipo de electrificaciones y magnetizaciones, Ujú. pues obviamente el mundo volvería a ser el de antes, ¿no? O sea, realmente las personas volverían a vivir en su tiempo y en su lugar. Porque lo que ocurre con las explosiones y la electricidad y todo esto, que es lo que estamos haciendo ahora, por cierto, pero lo que ocurre es que te saca de tu tiempo y de tu lugar, ¿no? Estás viendo cosas que a lo mejor pues no son las adecuadas a tu lugar y a tu momento, ¿no? A lo mejor por ejemplo, te haces fan de los, sí, de los Beach Boys, ¿no? Y estás ahí metido en los años 60, ¿no? Y todo ahí, ¿no? Y estás ahí metido en esta locura, ¿no? De moderna, ¿no? Que es la modernidad, va por modas, ¿no? Y la gente se mete en estas locuras y vive ahí, ¿no? Y vive fuera de su tiempo y fuera de su lugar. Y eso es un problema muy grave. Entonces, lo que pasaría al evitar todo este tipo de recursos relacionados con el fuego, que son la explosión, las explosiones y las combustiones relacionadas con el movimiento, con el desplazamiento Sí. y la electricidad, pues nos libramos de muchísimos males que nos asolan, ¿no? Que son este entretenimiento vano también. Ujú. Pues todo Sí, esto, la vida tomaría muchísimo más sentido, por supuesto, ¿no? Y la naturaleza también, porque estaríamos viviendo en fincas, con unos terrenos de 400 metros cuadrados por lo menos, que estarían dando sustento y que podrías tú ser independiente del gobierno, independiente de la acción del Estado si quieres, ¿no? Por ejemplo, eso también es un derecho que tenemos los seres humanos, ¿no? Si nosotros decidimos estar al margen del Estado sin hacer daño a nadie, pues eso debe estar posibilitado, ¿no? Por una buena constitución. Y esta constitución posibilita que una persona pueda estar en su finca manteniéndose a sí misma con el terreno que tenga y no tener por qué relacionarse con el Estado, porque no existe ningún impuesto, los impuestos están prohibidos totalmente, ujú, ni hay entiendo. no tienes que llevar ningún DNI, no hay regulación de ningún tipo, se respeta la propiedad privada y Ujú. la vida privada. No, no hay pandemia, no hay inyecciones forzosas o coacción de ningún tipo. Entiendo. Básicamente todo lo malo sería el carajo, pero claro, aquello requiere cierta responsabilidad y por ello, para que la gente simplemente esté enterada, ¿cuáles serían las contras de esta constitución? Si es que hay alguna, Marco. Claro, las contras, pues la falta de, vamos a decir, de rapidez, pero es que yo para mí no es una contra, ¿no? Pero sería lo único que yo veo que cambiaría en este mundo, pues sería que no iría tan rápido las cosas, pero al tiempo pues ganarían en valor, Ujú. ¿no? Es decir, lo que ocurre cuando todo es tan rápido es que pierde valor. Eso es muy grave, ¿no? Hoy en día hasta llamas por teléfono en cualquier momento a tu abuela que está en el otro lado del mundo. Claro. Y parece que ya, y a la gente que hace, ni se habla. Al final dejas de hablar porque es que pierde valor. Al final, Ujú. antes cuando escribías una carta, que sabías que iba a tardar una semana en llegar a destino, pues la escribías con todo el amor del mundo. Estabas ahí dando tu alma de verdad a esa persona. ¿Entiendes o no? Cierto. Sí. Claro.
Y eso es un valor que hemos perdido con los tiempos modernos. Entonces, pues eso para alguna gente sería una contra. Para mucha gente tal vez sería una contra. Para mí, no. Otra contra, así, bueno, una contra importante, el riesgo, como tú dices. Por supuesto, la libertad. Cuanta más libertad, menos seguridad. Cuanta más seguridad, menos libertad. Entonces, por ejemplo, en la Constitución hay una ley que dice que ante la duda de elegir una ley, o sea, ante la duda de legislar para más seguridad o más libertad, debe siempre la libertad. Esa es una ley que está en la Constitución. Entonces, claro, este hecho pues te expone. Eres libre, pero al mismo tiempo pues, tienes que ir a la guerra, por ejemplo. Tienes que ponerte, pues enfundarte la armadura y coger las armas y ir al campo de batalla. Un campo de batalla donde no hay, por supuesto, ni explosiones, ni combustiones, ni electrificaciones. Es decir, que sería una guerra ritualística como las guerras de antaño, unas guerras de caballeros, unas guerras gentiles, nobles, que miras a la cara a la persona con la que te estás enfrentando y que además te estás enfrentando por cosas reales, ¿no? Porque en un mundo que se rija por estas constituciones populares, las batallas serían por los recursos naturales, por una frontera, por el cauce del río, por una mina de plata, que es por lo que habían las guerras antiguamente. Guerras por algo real, por lo que vale la pena luchar, ¿no? Entonces, por la defensa nacional, claro, por la defensa, por si te vienen una turba de bandidos que quieren saquear el pueblo, claro, tienes que estar preparado, Y eso también yo no lo veo una contra, yo lo veo algo bueno porque te espolona, te excita a estar en buena forma física y mental y tener una moral, ¿no? Una moral firme que no se vaya a caer a la primera. Eso para mí no es malo. Entiendo, sí, estoy de acuerdo. O sea, a nadie le gusta la guerra, y Claro. creo que esos consejos de lo que hablan la evitarían en caso de que... Cuéntame sobre cómo haría para que todos esos consejos de sabio, no sé cómo le llamas tú, no se corrompieran, no fueran tipo sectarios y no anduvieran remando para otra parte. Sí. Bueno, la mayoría de turnos institucionales son añales, es decir, cada año se renuevan. Ujú. Eso es una cosa ya que previene la corrupción en gran medida, yo creo. Por otro lado, ¿qué más? Por otro lado, obviamente, estás viviendo con tus líderes, es decir, la gente que está en la asamblea son vecinos tuyos, porque al ser asambleas máximo 500 individuos dentro de un pueblo de 10.000 habitantes, que sería lo normal, 5.000, 10.000 habitantes, ¿no? Porque 100.000 estamos hablando del pueblo más grande, ya está casi siendo una ciudad. Los pueblos podrían ser más o menos de unos 3.000, 5.000, 10.000 habitantes, que yo creo que es lo ideal. Y entonces, pues claro, los gobernantes serían tus vecinos, ¿no? Ujú. Qué vergüenza si se porta mal o si aplica leyes malas, es que es inmediato, ¿no? La destitución sería inmediata. Ya. No habría... Cuantos más habitantes hay en un pueblo, Ujú. que ya no es... O sea, cuantos más habitantes hay en un estado, más Ujú. corrupto es. Entiendo. Y de ahí la importancia de generar varias constituciones para 100.000 habitantes. O sea, no habría una sola constitución para millones de habitantes. Y más encima tendrías de vecino a el que está, al que hace una ley, al que toma decisiones importantes. Claro, y aparte no cobraría. O No sea, cobraría. la atención a las asambleas se cobra como una jornada laboral, vamos a decir, no tiene un cobro extra, sino que esas 5 horas del turno laboral de la jornada, ¿no?, que tienes, se Mm. convalidan con las 5 horas que tú estés en la asamblea debatiendo. ¿Ves? Ya. Pero no tiene ningún pago extra. No se va a enriquecer por aquello, ni enriquecer a su negocio, ni nada de Es eso. más,
Además, hay unas leyes aquí de los deberes de los cargos institucionales, en uno de los títulos, a partir del artículo 125, dice, debe evitarse, bueno, es que hay muchos, todo esto de los deberes y los cargos institucionales, aquí se intenta prevenir todos estos casos de corrupción, ¿no? Pues yo que sé, que haya transparencia, por ejemplo, ¿no? Que haya una transparencia de todos los acuerdos y resoluciones de la Asamblea, que sean públicos en las plazas, que todo el mundo pueda ver que se ha resuelto en esa Asamblea. Por ejemplo, no puede firmar contratos el que esté elegido para un cargo público ese año, no puede firmar contratos privados sin hacerlos públicos. Todos los contratos que firme tiene que ser público para que todo el mundo sepa si hay corrupción. Y aparte no pueden recibir regalos. Durante su mandato no pueden recibir regalos. Y todos los regalos que recibe tienen que pasar al erario público, la riqueza comunal. Entiendo. Bueno, una de las cosas también de las ventajas que yo le veo, corrígeme si me equivoco, Marco, pero es que mezclas como las virtudes de cuestiones que podría la gente denominar como comunista, cuestiones, lo mejor del comunismo y lo mejor del capitalismo, o de la derecha y la izquierda funcionando en conjunto, no, no solo derecha y no solo izquierda, porque ¿qué nos podrías decir de eso? Porque es importante que yo veo en tu constitución de que está equilibrada, o sea, la gente que se quiere ir al sector privado y actuar de una manera más como de derecha, lo podría hacer, y la gente que quiere hacer las cosas más colectivamente también lo puede hacer. ¿Eso es una ventaja, Marco? ¿O cómo lo ves tú? Sí, sí, claro, porque es que lo que pasó inconscientemente, cuando yo estaba recopilando todas estas leyes que surgían de los debates, Ujú. amigos, con conocidos, pues lo que ocurría es que obviamente se cogían ideas de todos los espectros Sectores, políticos, sí, claro, perfecto. los sectores. Entonces era muy complicado el hecho de que encajaran unos con otros. Mm. Pero a través también de los debates, de muchísimos debates, pues sí, yo creo que hemos logrado un equilibrio bastante bueno entre la esfera privada, la economía privada y libre mercado, en el cual no hay ninguna regulación, ningún impuesto, y luego en un sistema laboral que esté a resguardo de pues, todos los abusos que, por cierto, claro que hay en el libre mercado. Claro que hay, ¿no? Sí, sí, Ahí, sí. claro, puedes coger a una persona que está en necesidad y aprovecharte de ello y ofrecerle muchísimo menos, ¿no? de lo que hace por el trabajo que da. En cambio, en el sistema laboral comunal, la comunidad, pues lo que se hace es que todo el mundo cobra lo mismo por el mismo tiempo laborado. Es como debería ser, yo creo, ¿no? Que el valor de todas las personas valga el mismo. Porque tan importante es un médico que te salva la vida, personalmente a una persona le salva la vida, o sea, individualmente te salva la vida, y si estás enfermo, porque hay muchas personas que no necesitan médico en toda la vida, y en cambio, Ujú, el que limpia la basura del pueblo y el que se encarga de limpiar todas las evacuaciones, todos los sistemas de evacuación, ujú. cobra menos. Cuando ese, si no trabaja, todo el pueblo se ve resentido y de forma Cierto. inmediata, y no solo una persona en concreto, ¿entiendes? Entonces, esto del valor del tiempo y del oficio es muy relativo, y entonces como es algo que no se puede medir, yo creo que lo sensato es que todo el mundo valga lo mismo, que el tiempo de todo el mundo valga lo mismo. Por eso yo creo que es obligación de un gobierno sensato establecer un sistema laboral donde se cumplan unas mínimas normas morales, que estés a resguardo de lo que es el mercado libre que tiene que ser, por supuesto, ¿no? Y donde hay engaños y hay trampitas y siempre las habrá, ¿no? Yo creo que es bueno que las haya también, pues porque la gente esté atenta y no sea tan boba de dejarse engañar, ¿no? O sea que yo creo que las dos visiones son buenas, y en esta Constitución sí que se llega a un cierto equilibrio. Muy bien, muchas gracias. Entonces,
Ya para ir terminando, algunos de los artículos que tú consideras, o- por último, igual dime cuál fue el que acabaste de decir, porque dijiste leíste unos artículos que yo no alcancé a mostrar. Eh, tú mostré cualquier cosa, pero para que la gente lo lea, bueno, igual lo puede revisar ellos mismos, pero si te acuerdas del último que leíste, ¿cuál era? ¿El de la propiedad privada? Sí, 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 sí. Ah, sí, el número 45, creo que era. 45. Ah, ya. Está. Ah, bueno, los ríos, ya, ya. Ya, no, eso ya lo habíamos mostrado. Bueno, de todos modos, Marco, ¿cuáles serían los artículos que tú consideras más trascendentes o que marcan la diferencia en esta constitución? Bueno, a ver, el de la tierra, el último que tú decías, que Ujú. habíamos tratado, es muy importante porque es el que delimita la propiedad privada. Y el cuarenta y Que- cinco este de los ríos, las montañas, todo esto. sí, ese es muy importante. Ese es muy Ya. importante porque, claro, respeta la tierra, respeto a Ujú. la tierra. Eso es muy, muy importante. Luego, es que, claro, luego, a ver, hay muy importante también el número 4, es que, claro, Son todos a ver, importantes. el preámbulo es muy importante, todo el preámbulo, Ajá. porque es las bases morales, los principios morales de todo lo que va a venir a continuación. Entonces yo recomiendo a la gente que sí, que lea el preámbulo. El número 4, Ujú. por ejemplo, es la soberanía del individuo, ¿no? Que dice que es el origen y el fin de todas las leyes, la mínima e irreductible unidad física y jurídica, y el modelo en base al cual se fundan las instituciones del pueblo. Es decir, las instituciones y el propio pueblo tiene que ser un reflejo del individuo. Ujú. Eso nunca tiene que olvidarse. Es muy importante. Luego, luego en la economía comunal, lo que decíamos del valor del tiempo, Ujú. que está en las premisas de las labores gentiles, que es a partir del artículo número 500. Ya. Por ejemplo, dice, las instituciones policráticas deben establecer un modelo laboral íntegro, con múltiples gremios que cubran las necesidades de autóctonos y residentes, y que sirva de sostén frente a los riesgos y desajustes del libre mercado. Decíamos, ¿no? Ujú. Eso es muy importante. Luego, lo que hablábamos del valor del tiempo, dice 502, el tiempo en las labores es de igual valor para todo agremiado del pueblo, siendo la productividad y el ánimo de lucro menos valioso que la libertad del individuo y la concordia del pueblo. Es decir, que el lucro y la productividad, que está muy bien, no puede Ujú. estar por encima de la libertad del individuo y la concordia del pueblo, ¿no? Entonces, cuando hay un problema entre una cosa y otra, pues hay que primar la libertad y la concordia, y no la productividad. Porque ahora parece que lo más importante es la productividad, pese a quien le pese y muera quien muera y haya que matar a quien haya que matar, ¿no? Estamos Claro. metidos en un capitalismo salvaje, ¿no? Totalmente salvaje. Entonces, yo digo que el capitalismo es un exceso del libre mercado. Una cosa es respetar la propiedad privada y el libre mercado, y otra cosa es el capitalismo. El capitalismo es un exceso de propiedad privada y libre mercado. Es así por definición. Entonces, propiedad privada y libre mercado sí, pero respetando la libertad de los individuos y la concordia del pueblo. Y lo que decíamos, en el 503 a continuación dice que la mayor responsabilidad de los jefes se ve pagada en las labores por desempeñar más livianas tareas, dulces para el cuerpo, y dentro y fuera de ellas, o sea, de las labores, por recibir atenciones y honores dulces para el ánimo. Es decir, los jefes siempre van a tener más honores y siempre van a tener las labores menos esforzadas. Ujú. Entonces, yo creo que ya con eso quedan más pagados, ¿no? Así, o sea, Sí, sí, sí. y encima quieren cobrar más que el empleado. Entonces, a mí me parece un abuso terrible. Terrible. Esto debe terminar. O por lo menos el Estado debe cubrir esto, ¿no? Las necesidades de un sistema laboral justo. Estoy de acuerdo. Sí, como te comentaba antes de la emisión, acá en Chile hemos pasado por un proceso constituyente
en el cual yo diría que la población está un poco harta ya de constituciones. Y porque claro, esta constitución, muchos se temen de que tiene tintes totalitarios, tintes incluso comunistas, y claro, y lo más malo que yo le veo al comunismo en la práctica es que empobrece a la gente, y que al final la gente, en países como por ejemplo Venezuela, termina comiendo, no tiene que comer, no tiene. Entonces, lo que se plantea acá no es miseria no es igualar para abajo, o sea, que todos estemos iguales, pero igual de pobres. Porque eso es lo nefasto. Yo estaría contentísimo de que no hubieran clases sociales, de que no hubiera jerarquía entre gente que es descomunalmente millonaria y gente que es descomunalmente pobre, eh, siempre y cuando todos tengamos los medios para desarrollarnos propiciamente, como lo planteas tú, en armonía, con abundancia, ¿no? Sin andar comiendo de la basura. Entonces, para que quede claro esa diferencia, Marco, no sé si las clases sociales con esto desaparecerían, al igual que como lo plantea el comunismo. Y, y es correcto lo que digo yo, de que al menos la gente no debería por qué vivir en la miseria. Claro, efectivamente. Por ejemplo, es muy importante el capítulo del libre mercado, la economía privada, ¿no? Ujú, Dice, por ejemplo, que dice el artículo 459, dice, ujú, debe facilitarse el libre comercio nacional e internacional para que haya paz y prosperidad en el mundo. ujú. Y es que es verdad, ¿no? O sea, si no hay libre comercio, si no hay riqueza, no puede haber paz y prosperidad, ¿no? No puede haber paz incluso, ¿no? Porque la gente se revela por lo básico, por la Claro. comida, por tener una vida digna, ¿no? Entonces, evidentemente, el comercio tiene que ser libre, tiene que poderse desarrollar a cualquier hora, en cualquier lugar. Ujú. Yo creo, y qué más, no debe haber ninguna regulación, ni ningún impuesto, ni ninguna aduana, no debe haber ningún peaje. La circulación por la tierra es libre, es un derecho humano. Los que están poniendo peajes, los semáforos, incluso los semáforos las señales de tráfico, son crímenes contra la humanidad. A la gente que está participando de eso, que lo sepa, que eso es un crimen contra la humanidad y que no prescriben. Los crímenes contra la humanidad no prescriben y van a ser condenados, sean ellos o sus descendientes. Pero como hoy en día está todo registrado, yo aviso, toda esta gente que está haciendo este mal, cuando se apliquen estas constituciones van a ser ajusticiados como merecen, porque no Entiendo, prescriben estos delitos. entiendo. Bueno, a mí no me gusta por ejemplo, las cosas que. Pero creo que no te refieres a eso. Por ejemplo, si mi madre se comportaron de manera mala, en caso hipotético, yo no tendría, a mí no me gustaría que me enjuiciaran por los crímenes que cometió mi papá. ¿Qué tiene que ver qué tengo que ver yo con las cosas que hizo ese señor? O sea, no sé si me voy a entender. No, pero estamos Eh, hablando que se hayan llevado económicamente, ¿no? Por ejemplo, si han ganado ya. tan, exacto, toda esa riqueza, si queda en alguien, va a ser en sus descendientes, ¿no? Los herederos de esa riqueza que se consiguió por vías ilícitas y además cometiendo crímenes de lesa humanidad, como son el crimen o sea, la lesionar la libertad de movimiento. Sí, O sea, entiendo. no se puede lesionar ni con peajes, ni con semáforos, ni con nada de eso. Todo eso son crímenes y está. No hay ninguna asamblea popular que haya votado esto, ni lo votaría jamás, seguro. Ya. El asunto de la guerra también, la gente tendría poder de decisión si ir o no o de votar para saber a quién se enfrentan, o si van a la guerra o no, o la gente podría decidir votar respecto a eso cuando se enfrentan a esa situación, que llegaron unos vándalos. eh,
¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a matar? ¿Los vamos a... los vamos a... ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de cosas, situaciones extremas? ¿La gente tiene poder de decisión ahí o lo van a tomar todo la asamblea? ¿Cómo va a hacer eso, Marco? Sí, pues mira, te lo leo en el artículo 899, Ya, que dice que cualquier acción bélica debe ser aprobada por las 5 cámaras populares, cuyo ya. valor del voto institucional sobre el total es el 25% para la Asamblea Popular, el Senado y las Cortes Gremiales, un 15% para el Consejo de Notables y un 10% para la Junta Marcial. Es decir, cada asamblea tiene un valor. Su voto Ujú, institucional, se llama así, un voto institucional de la asamblea, tiene un valor. Las asambleas más democráticas o más populares, vamos a decir, tienen un poco más de valor, tienen un 25% del total. Estamos hablando de la Asamblea Popular, el Senado y las Cortes Gremiales. Es donde sale directamente, las asambleas salen directamente del pueblo. Y ujú, luego está el Consejo de Notables, que es una especie de aristocracia de los mejores artistas y científicos que se reúnen en una asamblea, porque tengan su ujú. voz y voto, no, normal, y un 10% para la Junta Marcial, que es la Asamblea de los Militares, que también deben tener su participación, pero un 10%, con lo cual los que realmente deciden es el pueblo, es el que decide ir. Luego, a nivel individual, si todas las asambleas, o la mayoría de las asambleas deciden la guerra, a nivel individual, los autóctonos, es decir, aquellos que han nacido en el pueblo, de padres del pueblo, Ujú. uno de los padres del pueblo, porque hay varios tipos de autóctonos, esta gente sí que tiene que ir por obligación. Se le dan una serie de privilegios cuando nacen en el pueblo, de padres del pueblo, pues, por ejemplo, tienen una preferencia en la adjudicación de finques Ujú, y tienen también una preferencia en la adjudicación de turnos en los gremios laborales. Es decir, ujú. están primeros en la lista, por ser más antiguos del pueblo, ¿no? Pues a la vez ese privilegio también, ojo, lo que quiero decir es que también tienen derecho a portar armas. Tienen Ujú. derecho a portar armas y las armas les son facilitadas por el Estado, o sea, por el gobierno. Entonces, luego, cuando hay una acción bélica y se aprueba por las asambleas, pues sí tienen la obligación de asistir. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, si es mayor de 65 años, no está obligado a asistir a las campañas en el exterior, pero sí Ujú, debe atender a la campaña para defender el ujú. pueblo, los ataques. Entiendo. Y luego también hay otras excepciones pequeñas, pues como por ejemplo las mujeres no están obligadas y tampoco están obligados aquellos hombres que acaban de tener un hijo esa Ujú. semana, acaban de ser padres. Sí, si yo viviera ahí en una de esas aldeas, estaría, bueno, además de trabajando, igual estaría bastante tiempo entrenando ahí con la espada y de eso se trata, de tener, de estar preparado para defenderse. Porque Uh ahora -huh. estamos muy como gatos caseros que no Uh -huh. sabemos, no sabemos ni siquiera defendernos. Estas Exacto. armas que decís tú no serían pistolas a fuego, sino que serían Claro. cuestiones más de espada, ¿cierto? Lanza. Claro, sí, el hecho de retornar a los conflictos bélicos tradicionales, las guerras Ujú, tradicionales, más artesanales, lo que hace es que realmente gana el mejor, el más ujú, preparado, el que se ha concienciado más para la batalla, el que tiene una mejor mentalidad también. Por ejemplo, no olvidemos que los griegos ganaron al imperio persa, ¿no? El imperio persa que atacó tantas veces a Grecia, los griegos siempre mantuvieron su libertad, ujú, siendo pequeños pueblos, ¿no? Siendo pequeños pueblos sin recurrir a un imperio, sin tener que ser un imperio, ganaron a un imperio. ¿Y por qué? Por la mentalidad, precisamente, ¿no? Porque estaban luchando frente a mercenarios y ellos eran autóctonos, eran ciudadanos de su pueblo, libres, ¿no? Entonces, ujú. claro, esa diferencia es muy grande, ¿no? Y aparte la vida, ¿no? La propia vida, vivir como un hombre libre que defiende su libertad con espada, ¿no? Y con escudo, pues, Ujú. en fin, no sé cómo decirte, es como comparar un tigre y un gato.
la Sí, vida, lo que tienen nuestra, es... cambiaría totalmente nuestra vida, por supuesto, y sería muchísimo más real. Estas guerras de ahora, tú también me comentabas que tiran una bomba y destrozan un pueblo entero. Eh, no consistirían en eso la guerra y tampoco serían caprichos de los que están arriba y serían cuestiones de defensa y legítima defensa debería ser. Solo en Exacto. ese caso. En ese caso debería... yo- si es solo en ese caso yo estoy de acuerdo, Marco. Sí, Y sí, última defensa. entonces, la última pregunta es para... la tenía por acá. Bueno, penúltima. ¿Cómo sería la transición de regirse por las constituciones que nos ofrece el sistema actualmente a regirse por una como la que tú planteas? ¿Cómo sería esa transición? ¿Habría que entrar al Congreso a sacar a patada a todos los corruptos, las cucarachas? ¿O cómo te lo imaginas tú, Marco? Vale. Bueno, yo he estado pensando sobre esto, obviamente, muchísimo, y yo encuentro que solo hay una manera que no es violenta, ¿no? Ujú, Sería simplemente ir a un pueblo abandonado, mínimo de 1000 personas que estuvieran comprometidas a hacer una constitución de este estilo, este modelo, ¿no? O ujú. aplicarla a su forma, en asamblea, votar y aplicarla a su gusto. En un pueblo abandonado, y yo estoy seguro que si funcionara en un pueblo pequeño, yo creo que se extendería por todo el país. Es decir, la gente directamente dejaría de hacer caso al Ujú, Estado actual, simplemente no tendría ningún valor, y lo que tendría valor sería su vida real en las asambleas, en su pueblo, en sus cultivos, en la vida real, otra vez. El tiempo fuera empleado en la adquisición de sus recursos para convertirse en una persona libre, en un pueblo libre. Entonces, se ujú. dedicaría mucho tiempo en esto, ¿no? Pero claro, obviamente el pueblo no podría simplemente repoblarse, debería tirarse abajo y hacer fincas de mínimo de 400, 500 metros cuadrados, Ujú. aunque hay muchos lugares, por ejemplo, por donde yo vivo, que casi no habría que tocar nada, porque la topografía de los pueblos por donde yo vivo es casi idéntica a lo que sería un pueblo regido por esta Constitución, pues no ¿Ya? habría que cambiar nada. Pero en los pueblos que sean estos apiñados, ¿no? Estas casas que se apiñan, por cierto, se apiñaban porque tenían miedo de los vándalos, esas apiñaciones, esos grupúsculos de humanos, Arrollado. lo que denotan es el miedo, es un producto del miedo. Entonces todo eso debe ser arrasado y construir pues solo fincas con su terreno suficiente y empezar ahí pues a distribuir a la gente, a que las asambleas funcionen. Ujú. Y esa sería la transición, que las ciudades queden deshabitadas y que con el paso de las décadas, porque esto sería un trabajo de décadas, ir demoliendo todas las ciudades para convertirlas otra vez en pueblos con aldeas. Muy bien, muy bien. Sí, yo iría paulatinamente, reutilizando lo que sirve, lo que no, y claro, finalmente con el paso de los siglos Sí, o décadas, eso se podría cambiar totalmente. sí. Entonces, puede haber gente, al igual que yo, que le gusta esta idea y le gustaría que esto se llevase a cabo. Entonces, ¿qué mensaje le darías a esos espectadores que les gustaría que este proyecto se realizase y que empezase a tomar fuerza? Vale, pues yo les aconsejaría que tomaran este texto como suyo, que lo reinterpretaran, porque este texto yo lo tengo en Internet público, es de dominio público, no Ujú, tiene copyright. Entonces, yo les recomiendo que lo cojan, que lo reescriban a su manera, que corrijan lo que crean que han de corregir y que lo hablen con sus compañeros de su familia y ujú. que lo hagan a su manera y que lo intenten poner en práctica con
un grupo de gente que cada vez sea mayor, pero ya te digo, estamos hablando de que con 1.500 personas ya podrían irse a un pueblo a fundarlo e intentar fundarlo. Si no son ellos, pues sus hijos. Intentar publicar el libro. Yo lo estoy intentando, pero claro, es dinero. Publicar un libro de estos, yo quiero que sea ilustrado, ¿me entiendes? Me gustaría que tuviera sus ilustraciones a color, que fuera bonito para que se representara la vida. La gente pudiera verlo con ilustraciones. Entonces, todo esto es dinero. No sé si son mínimo de 3.000 euros. Entonces, bueno, pues si alguien tiene ese dinero, pues que se anime a publicar, ¿no? Sí. Da por Amazon y si quiere mencionar mi nombre, pues que lo mencione. Si quiere darme una donación después que haya ganado mucho dinero, pues que dé algo si quiere. Pero yo lo que animaría es eso, a estudiar el texto, a proponer ellos nuevas leyes que se acomoden incluso a su pueblo, a su zona, a su comarca, e intentar fundar un pueblo por su zona, por su comarca, cerca de por ahí algún pueblo abandonado, pues que tengan esa idea de coger un grupo y llevar a cabo una constitución popular. Muy bien, haciendo ni caso a la constitución merluza vigente. Eh, Eso ni caso. Esa gente en realidad está jugando a un teatro, es todo un teatro. eso, no tienen legitimidad. No tiene legitimidad. Le damos legitimidad por la televisión, porque los vemos con corbata, los vemos así con ropa muy... Claro, y con coches muy caros y con fotógrafos al lado y cámaras y micros. Todo esto nos ciega. En realidad Sí, sí. es todo un teatrito que el pueblo está de espectador. Pero lo que tiene que hacer el pueblo es empezar a ejercer su soberanía real, que es dedicándose a los recursos. Por ejemplo, lo que yo le recomendaría también a la gente es empezar a identificar dónde están los manantiales, de dónde sale el agua en su comarca, en su zona. Eso es importantísimo, porque del agua es de donde salen las canalizaciones, los acueductos, por donde se va a suministrar de vida a los pueblos, porque sin agua no hay vida. Entonces, lo primero que deberían hacer para fundar un pueblo es identificar los manantiales y empezar a construir acueductos que suministren agua a todo el pueblo. Agua fría y agua caliente. Sus calderas, todo lo que haga falta, pero que tengan agua fría y caliente. Eso es muy importante. Por ahí yo empezaría a hacer la construcción de... Perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, Marco. Yo creo que quedó bastante claro. Tengo, al igual que la otra vez, alguna pregunta extra que ahora te la podría aprovechar de hacer respecto a, yo te he comentado que acá en Chile se ha pretendido cambiar la constitución con intereses tipo nuevo orden mundial, o sea, metieron lo LGTB y más en la constitución al principio, también hacían discriminaciones arbitrarias, o sea, una constitución pésima, igual, incluso peor de la que ya hay. ¿Qué opinas respecto a este? Porque puede haber cierta animosidad por parte de organizaciones supranacionales en cambiar las constituciones de determinados países. Entonces, la respuesta a aquello sería lo mismo, no hacer ni caso a aquello. ¿O qué opinas respecto a esos procesos? No sé si está al tanto A ver, eso. es que todo lo que no sea una asamblea popular es papel mojado. Es que no tiene ninguna validez. Ninguna validez. Porque una votación de 10 millones o 5 millones de personas es imposible de recontar. El recuento de votos está viciado. No se pueden recontar millones de votos. Pero si, por favor, si en las asambleas antiguas, donde habían 800 o 1.000 personas, ya habían trampas, ya habían trucos en el recuento. Imagínate, estamos hablando de elecciones de millones, con votos por correo, votos telemáticos. Pero, ¿entiendes? Pero ¿quién se fía de este recuento? Claro. Entonces, no son recuentos fiables y no podemos estar a la expectativa de lo que digan las televisiones, ¿no? De lo que digan unos organismos supranacionales que nadie ha votado, que no representan a ningún pueblo, que son auténticas mafias,
ONU, la OTAN, son organizaciones criminales que lo único que deben hacer es acudir a los tribunales populares. Nada más, no tienen nada más que hacer que acudir a los tribunales populares y aceptar su sentencia. Un tribunal popular, nada más. Todo lo que digan, pues será usado en su contra. Entiendo. Entonces, eso yo creo que era para tranquilizar a la gente de acá de Chile que está un poco harta ya con las constituciones y que esto es algo totalmente distinto y realmente pretende el bien común. Entonces, una constitución que se le invierta miles de millones de pesos o de euros, ¿te parece bien que se cree una constitución con tantos recursos, comprendiendo de que tú le hiciste, eh, bueno, entrevistando a gente, pero lo hiciste prácticamente todo tú? Eh, Claro, es que me parece increíble, ¿no? Que cobren por hacer su trabajo, o sea... claro, no Es que, a ver, deberían ganar, enriquecerse con eso. claro, y aparte que debe salir de la vocación, no del interés. Aparte debe salir del pueblo, no debe salir de unas élites. Esa gente no representa a nadie. Los partidos políticos son lobbies de presión que deben desaparecer y son organizaciones criminales todas. Todos los partidos políticos son organizaciones criminales por definición, porque no tienen ninguna soberanía sobre nada. Desde el momento que son partidos, ya lo dice la palabra, están partiendo al pueblo, están destruyendo al pueblo. Ujú. Entonces, por último, Marco, ya que veo que no hay más preguntas en el chat, porque, no sé, tal vez es demasiado tarde allá. Eh, a cons- Tú hiciste un método de consultar muchísimas opiniones diversas, además del conocimiento que ya tienes respecto a, a las obras clásicas de la antigua Grecia, península ibérica. Entonces, para la creación, porque si hay alguien que quiere formar una comunidad, podría descargarse la Constitución de los Pueblos Libres para no partir de cero, porque para no demorarse 15 años como tú, y, y empezar a cambiar y ponerse de acuerdo con la gente que va a ir a ese terreno o va a empezar a formar esa comunidad con el acueducto, con todo lo que ya hablamos. Sí, Entonces, ese sería el proceso constituyente real, no sí, un mini congreso que lo hace a espaldas de la gente, ¿cierto? claro, exactamente. ¿Ya? Es, Y para una población acotada de no más de 100.000 habitantes. Entonces deberían haber muchísimas constituciones en todo el territorio. sí, sí, cientos o miles. ¿Ya? Oye, y Marco, y si a algún chalado se le ocurre hacer una constitución derechamente maligna, y se van unos sectarios, por ejemplo, a un monte a hacer, no sé, a comer guagua o lo que sea. ¿Qué se podría hacer si ellos tienen su constitución? Ahí sería motivo incluso hasta de guerra, eso, ¿o no? ¿Qué pasaría? Pues hay que respetarlos, porque la soberanía popular es como el respeto de una célula. A lo mejor hay células, fíjate la comparación con el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano tiene células que son negativas, entre comillas, que son Ujú, los virus, ¿no? Pero ujú, ¿para qué sirven? Sirven para avisar. Fíjate, ujú, pues lo mismo, cuando nosotros veamos una comunidad que está haciendo cosas mal para nuestros ojos, pues lo que tenemos que identificar es que es una alarma, es un ejemplo malo que nosotros tenemos que identificar y actuar en consecuencia. Pues, por ya, ejemplo, redoblando nuestra bondad, ujú, eh, siendo más convincentes, dándoles a lo mejor ejemplos a ellos, que te vean ujú, que estás viviendo mejor, que te vean que lo que está... O sea, puedes intentar, ya te digo, convencerles de buena manera. ujú, Yo lo haría, intentaría eso. Es como lo que pasa ahora, por ejemplo, en África, que hacen el corte de clítoris a las mujeres, ¿no? En muchos ujú, pueblos. Claro, tú no puedes ir ahí y directamente prohibirles eso, porque estás
estás metiendo en su soberanía y eso es que no está bien. ¿Ves? Pero sí que puedes irles convenciendo de que eso está mal, de que no sirve para nada, de que la mujer también tiene que disfrutar, que no es malo que disfrute, ver dónde están las causas de esos comportamientos. A lo mejor tienen una religión de libro, se han metido en una secta, pues intentar hacerles ver que hay otra alternativa a las sectas, que es la moral, la verdad, que eso también da muchos beneficios, se vive muy bien, no sé, eso, pero nunca interferir en la soberanía. Muy mal que lo está. Entiendo y comparto, creo que tienes razón, Marco. Y una vez tú dijiste que la vida de por sí tiende a el bien. O sea, que una aldea se esté comportando de manera enfermiza, no es algo natural y por ende, si las demás aldeas de su alrededor están haciendo lo correcto, debería, por efecto mariposa, eh, corregirse esa conducta, ¿o no? ¿Tienes fe en esa frase que tú a ti mismo te leí, de que la vida de por sí tiende a hacer el bien? Sí, además, es que ya ha pasado históricamente. De hecho, todo el Mediterráneo empezó a adquirir costumbres griegas. En el año 500, en el 600, 500, 400 antes de Cristo, todos los pueblos del Mediterráneo, sin que hubiera ninguna guerra, ninguna batalla ni ninguna conquista, solo por la maravilla del arte griego, el arte y la cultura griega, todos los pueblos del Mediterráneo empezaron a emularlo y a Ujú. competir en belleza, en sus esculturas, en sus pinturas, en sus mosaicos, en su arquitectura. Eso fue una explosión de belleza, de intelectualidad. Y eso sucedió pacíficamente, simplemente con el ejemplo, ¿no? Entonces yo claro que creo en el buen ejemplo, claro que creo en la bondad, que es el arma más poderosa que existe para cambiar a los pueblos hacia lo mejor, ¿no? Tanto para ti como para ellos. Al final, el bien es para todos, no hay un Entiendo. bien exclusivo para uno que haga daño al otro, ¿no? Yo creo que el bien realmente no deja a nadie afuera. Muy bien. Bueno, Marco, ha sido un gusto otra vez y he aprendido bastante, así que te agradezco. Y no sé si quieres añadir algo más o nos despedimos simplemente. Pues nada, muchísimas gracias a ti también por, como siempre, tu sensibilidad y buenísimas preguntas. Y hasta la próxima y muchas gracias también Eso, a los espectadores. eso. Chao, chao. Muchas gracias, Marco.